Efectivamente, Nole, vamos a hablar esta mañana de la poliartritis reumatoidea, que ustedes saben, en líneas generales, es una enfermedad autoinmune, crónica, progresiva y mucho más, pero más que nosotros lo va a explicar la experta profesional que hemos invitado esta mañana, la doctora Jacqueline Morales, todo un referente en lo que hace a medicina regenerativa. Un placer, doctora. El placer es mío, gracias por la invitación. En tenerte una vez más. Gracias. En Desayunos y en Calidad de Vida. Definamos concretamente lo que es la poliartritis reumatoidea. Bien, es una enfermedad crónica, como bien lo dijiste, autoinmune, crónica que actúa a nivel de degeneración articular. Sí. Porque el sistema inmunológico se deteriora y agrede nuestros propios tejidos sanos. Seguro. A nivel del órgano blanco, que es la articulación. Específicamente a una parte de la articulación, que es la membrana sinovial. Esa membrana sinovial empieza a crecer líquido y forma lo que se llama el panus. El panus deteriora el cartílago y la articulación. Entonces ahí tenemos una destrucción articular progresiva, degenerativa, que deforma, que da impotencia funcional, que realmente le invalida al paciente. Pero no solamente ataca a las articulaciones, en donde la carta de presentación, como decimos siempre, es las manos, ¿verdad? Las manos. Y tenemos que definir en las manos que es bilateral y simétrica, ¿verdad? La poliartritis reumatoidea es la carta de presentación, es bilateral y simétrica, a diferencia de las artrosis, que si bien sí son bilaterales, es a predominio de una mano. Jacqueline, antes que sigas abundando con los síntomas, ¿se conocen las causas? No. Las causas están en estudio hoy, en el siglo XXI todavía están las causas que están en estudio, pero sí hay factores genéticos involucrados, factores ambientales, factores alimenticios, incluso en lo personal nosotros en la clínica hacemos un seguimiento de los pacientes que tienen poliartritis reumatoidea en los hijos. Y por medio de la ecografía podemos hacer factores predictivos de la destrucción articular y también, Juan Carlos, seguimiento de ver cómo va esa destrucción articular. Perfecto. Jacqueline, sigamos con los síntomas, porque hay muchos más. Exacto. Es decir, a nivel articular produce dolor, impotencia funcional, embaramiento matinal, es decir, que es un embaramiento distinto a las otras enfermedades reumáticas porque dura más de 30 minutos, calor y fiebre, hasta fiebre puede producir, ¿verdad? Así el paciente recurre al consultorio que le duelen una o más articulaciones, de ahí el nombre de poliartritis porque actúa varias articulaciones. Carta de presentación, repito, las manos, pero atacar hombros, mandíbula, pies, ¿verdad? Y rodillas, por ejemplo. Entonces ahí hay que llegar a ¿qué? A un buen diagnóstico, Juan Carlos, en el cual es bastante difícil a veces englobamiento. Es difícil a veces es hacer un diagnóstico certero, lo cual recurrimos, ¿verdad?, a dos elementos fundamentales que son el factor reumatoideo y los anticuerpos anticitrulinados en una primera instancia, y después los factores de laboratorio que miden los parámetros inflamatorios, radiografías, ecografías, como te decía, que es muy importante, y resonancia magnética. Y eso nos lleva, junto con un buen examen clínico del paciente y un seguimiento muy ajustadito del paciente con el médico, a llegar al diagnóstico exacto. Bien, y tras el diagnóstico exacto, el tratamiento. Entonces, ahora, en esta parte final de la entrevista, me gustaría que abordaras toda la gama justamente terapéutica que existe. Bien, no vamos a dejar de lado el tratamiento convencional, que son los medicamentos que actúan como el metrotexate sobre la parte moduladora de la enfermedad, evitando que la enfermedad progrese en empujes y remisiones, tratando que las remisiones sean más largas porque los empujes traen destrucción articular. Dentro de ellos tenemos la hidroxicloroquina, la sulfasalazina, metrotexate, etcétera, que son los más convencionales. Y los de última generación, que son los agentes biológicos que actúan sobre el sistema biológico inmune,
sí, del paciente, que son como el Etanercept, por ejemplo, que es el que está ahora más, digamos, reconocido a nivel internacional, menos efectos adversos, pero tiene que ser muy seguido por el paciente, con un protocolo a nivel de los recursos de las mutualistas, lo pasan al Fondo Nacional de Recursos, lo financian, pero tenemos que tener en cuenta que trae muchos efectos adversos y enfermedades asociadas. Tú sos experta en medicina regenerativa. Sí. Además del tratamiento convencional, Sí, que tú acabas de expresar, en tu área, en tu especialidad, ¿hay algo para hacer? ¿Lo haces efectivamente frente a una poliartritis? Sí. Primero, el diagnóstico claro, el seguimiento y bueno, estamos instaurando un protocolo de, primero, como se está haciendo en otros países, de apiterapia y ozono, primera etapa, Mira. en lo cual aumentamos el metabolismo celular a nivel articular y a nivel orgánico, preparamos al paciente para que esté en forma óptima para pasar a la primer escalón de la terapia celular, que es el plasma rico en plaquetas del propio paciente autólogo, Mira. activado, se extrae por sangre periférica, se produce un procedimiento y se lo introduce a nivel, por ejemplo, de rodilla. Mira. De una rodilla que está avanzada a punto de una prótesis, nosotros con esos factores de crecimiento logramos estimular a los condrocitos y regenerar cartílago y periósteo. Esos elementos que por la artritis reumatoidea están deteriorados junto con ligamentos, tendones, todo lo que forma la articulación. Estos vamos haciendo plasma seriados y los plasmas seriados, si no nos llevan en 6 meses a un resultado óptimo, pasamos a células madre. Muy bien. Clarísima tu exposición, como siempre, doctora. Gracias. Tenemos una consulta de la teleaudiencia. Vamos a ella con mucho gusto porque es tiempo del consultorio virtual. Marta te pregunta, dice, tengo 55 años, el dolor es insoportable, mirá, sí, me paraliza, he perdido mi vida social y mi trabajo por esta causa, no sé más qué hacer. ¿Qué le podés decir a Marta, Jacqueline? Bien, cuando tenemos un tipo de paciente así, tenemos que saber el grado de poliartritis que tiene, ¿verdad? Claro, Y llegar claro. al buen diagnóstico, Claro. Sí, es insoportable y como te decía yo recién, es bastante invalidante. Se puede hacer porque justamente la medicina regenerativa se ha hecho un pequeño artículo que te quiero dejar, que en las universidades de Estados Unidos se está haciendo en este tipo de enfermedades, específicamente en rodillas, se logró que estaba a punto de hacerse prótesis de rodilla, se hizo con el protocolo de la Academia de Reumatología estadounidense y no sacando los medicamentos, se aplica terapia celular y se logró en 15 días disminuir el dolor y la impotencia funcional. Una maravilla. Sí, sin duda. Quizás Marta deba Capaz que sí le puede apelar, servir, seguramente. a esta alternativa. Doctora Jacqueline Morales, el placer de siempre. El placer es mío, Juan Carlos, como siempre. Cada vez que te tenemos por desayunos. Un placer. Pausa y continúa, como siempre, Desayunos Informales.